en B1, automáticamente va bajando B2, B3, B4. Al saber que no hay valor, siempre queremos que sea solamente la B1. Es correcto. Entonces, miren lo que dice la compañera es totalmente correcto. Miren, si yo me ubico en la segunda fórmula, miren, se va rodando el valor. Aquí me está multiplicando por un valor de B2 y un valor de B2 no existe. Un valor de B2 es un valor en blanco. Aquí multiplica por un valor de B, que es un valor errado porque es un campo de texto. Entonces, así se aplica la fórmula, pero hay un pequeño error ahí. Entonces, ¿cuál es el error? Vamos a ver si ustedes saben qué habría que hacer para subsanar ese error o que eso no suceda. ¿Cuál sería la forma indicada para hacerlo? A ver si saben. Vamos a ir midiendo. ¿Alguno sabe? Si nadie sabe, listo, no hay problema. Aquí estamos para eso. Simplemente estoy midiendo a ver en qué parte del conocimiento estamos. No recuerdo, profesor. Ok. ¿Hay alguien que sepa? No, En no uno, creo profe, que... en uno de los tutoriales de ayer, no sé si aplica, cuando selecciona, en este caso cuando seleccionamos el B1, habría que darle clic en F2 si no estoy mal. No estoy seguro si el F2 aplicaría para todo como para señalar que ese valor es el que se va a multiplicar con todos los demás siempre. Bueno, F2 prácticamente no sería. Sería, ya les voy a explicar qué se hace. Miren, en este caso tendríamos que hacer lo siguiente. Les voy a explicar. Miren. Aquí yo tengo cada valor de estos, lo debo multiplicar. Cada valor de estos lo debo multiplicar expresamente por este único valor que está aquí, o sea, por esta única celda. Necesito que traten de digerir algo o memorizar algo o aprender algo. Cuando yo tengo una serie de valores y esa serie de valores se debe multiplicar por una celda exclusiva, o sea, por una sola celda, entonces yo voy a hacer lo siguiente, debo aplicar algo que se llama fijar la celda o fijar la fórmula. ¿Cómo se hace eso? Ok, voy a hacerlo manualmente. Pesos B, pesos 1. Ahí estoy fijando la fórmula. ¿Qué estoy diciéndole? Estoy diciéndole que cada valor de esto se va a multiplicar única y exclusivamente por la celda B1. ¿Ok? Eso se llama colocarle el valor absoluto a la fórmula. Estoy definiéndole un valor absoluto a la fórmula. Entonces, yo hago eso, ahora sí desplazo hacia abajo y ahí sí me está haciendo el cálculo como debe hacerse. Entonces, miren, reviso la segunda fórmula y miren, me está multiplicando por esa misma celda. Cualquier celda que revise me está revisando este valor, que es el valor de 9, exclusivamente por esta celda. ¿Ok? En portátiles, ¿alguno está trabajando en algún portátil? Sí, señor. ¿No? Sí, profe, estoy conectado desde el mío. Profe, disculpe, ¿podría repetir esa pequeña parte que no la entendí muy bien? Ok, ya te repito. Ok. Un segundito. Un segundo que aquí alguien me está escribiendo el tema. Un segundo. Listo. Entonces, miren, retomamos. Para que no lo hagan así manual, pueden hacerlo también. La celda B4 por la celda B1 y oprimen la tecla de función F4. ¿Ok? Vuelvo y repito. Voy a repetir para que todos logren digerir lo que acabo de hacer. Cuando tengo una serie de celdas que deben multiplicarse única y exclusivamente por una sola celda, por ejemplo, ¿cómo así? Este valor se debe multiplicar por 12%, este valor por 12%, todos esos valores por 12%. Pero resulta y pasa que el 12% está ubicado en una sola celda. Entonces yo debo fijar la fórmula. ¿Cómo fijo la fórmula? Ok, de la siguiente forma. Tomo el primer valor, ok, que sería el valor de B4, lo multiplico por el valor de B1. Y a eso le oprimo la tecla de función F4. En los teclados, en los equipos de base, en los equipos de escritorio, solamente con oprimir la tecla F4 se les convierte en pesos la celda, pesos el número de la celda. Ahora, en los portátiles, para poder hacer esta función, en los portátiles hay una tecla que se llama Fn.
Entonces ahí la combinación sería Fn más F4, las dos teclas al mismo tiempo para que puedan fijar la fórmula. Ya teniendo esa fórmula así fijada, pues obviamente ahí sí me coloco aquí en lo que decía el compañero, en la última parte de la celda, con el botón del mouse oprimido y desplazo hacia abajo. Y ahí sí me está calculando todos los valores respectivos como son. Entonces, ¿qué hice? Primero hice la fórmula con el error para que ustedes se den cuenta qué es lo que sucede y ahora aplico la fórmula como debe colocarse. ¿Comprendido? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con la otra columna. La otra columna es lo que dice el descuento en salud. Descuento en salud, pues prácticamente vamos a realizar lo mismo, pero sencillamente con otro valor diferente, que sería el valor del porcentaje de salud, que sería el 7% que se encuentra en la celda E1. Entonces vuelvo y calculo nuevamente. La fórmula sería igual a qué? A B4, porque es el salario base, multiplicado por la celda E1. Y a esa celda E1 le presiono el botón o la tecla de función F4. Cuando lo hago, la fórmula se me coloca de esa forma. Y está lista la fórmula. Simplemente ahora, ¿qué debo hacer? Darle entre a la fórmula y desplazar hacia abajo. ¿Estamos claros ahí? ¿O hay alguien que de pronto no entienda o necesito repetir nuevamente? Sí, profe. ¿Sí que? ¿Está todo Sí, claro? profe, pero ¿eso aplica solo para portátil o para los dos? Que no le entendí esa parte. Bueno, si estás en un equipo de escritorio, en un equipo de escritorio, en una CPU normal, para fijar la fórmula simplemente basta con colocar, escribir el número, el valor de la celda y oprimirle la tecla de función F4. En los teclados normales hay una tecla, las teclas de funciones que dicen ahí arriba F1, F2, F3, F4 hasta F12. Simplemente oprimen la tecla F4. En los portátiles no funciona solamente oprimiendo la tecla F4. En los portátiles hay una tecla que se llama Fn en el teclado de abajo y F4. Ahí en los portátiles deben oprimir las dos teclas al mismo tiempo. O sea, Fn más F4 en los portátiles y obtiene la misma función. O sea, son dos formas de hacerlo diferente en un portátil y en un escritorio, en un equipo de escritorio. ¿Ok? Repito, en el equipo de escritorio simplemente con la tecla de función F4, en los equipos en los portátiles Fn más F4. ¿Entendido? Ok, profe, gracias. Bien. Sí, profe. Ok. Ahora tenemos que calcular lo que nos dice líquido a pagar. El líquido a pagar, ahí está la fórmula que tenemos que aplicar, que sería esta. Sería una simple resta, sería el sueldo base menos el descuento de pensión menos el descuento en salud. Entonces, sencillamente, yo realizo la fórmula. Me dice sueldo base, que sería igual a B4 menos el descuento de AFP, que sería la celda C4, menos el descuento de salud, que sería la celda D4. Teniendo redactada la fórmula, simplemente lo oprimo en Enter y desplazo la fórmula hacia abajo, como les acabo de explicar. Ya tenemos la tabla calculada. Ya hemos calculado el descuento de pensión, el descuento de salud y calculamos el líquido a pagar. El líquido a pagar sencillamente la resta de lo que la persona devenga menos los descuentos que se le apliquen. ¿De acuerdo? Bien, eso es un cálculo sencillo, es una simple. ¿Qué estamos haciendo ahora? Simplemente las operaciones que ayer aprendimos a hacer. No hemos hecho otra cosa. Estamos haciendo una multiplicación y una resta. De resto no hemos hecho otras operaciones. Y aprendimos otra cosa nueva y aprendimos a fijar una fórmula. Ahora, vamos a mirar, aquí hay una serie de preguntas. Vamos a empezar a utilizar algunas funciones. Por favor, cuando alguien me necesite preguntar algo, por favor, me hablan por el micrófono porque no tengo la pantalla. No estoy mirando en el momento la sesión. Estoy mirando es la pantalla que tengo proyectada del Excel. Por favor, si alguien va a preguntar algo, pues me comenta, profesor, voy a preguntar algo para yo, porque no estoy viendo la pantalla que tienen ustedes. Bueno, miren, aquí hay una pregunta ahora que nos dice, ¿cuánto gana el empleado mejor pagado? O sea, esa pregunta, ¿a qué nos lleva? ¿Cuál sería el valor que se debería reflejar allí? ¿Quién me dice? Ese campo lo vamos a mirar en el campo que dice líquido a pagar. Pero
A simple vista, dígame cuál sería el valor que se debería reflejar ahí cuando yo digo cuánto gana el empleado mejor pagado. El número mayor. Ok, perfecto. Sería el número mayor de todos los salarios que están en líquido a pagar. Entonces, para eso, ok, yo aquí lo puedo ver visualmente, pero también hay una fórmula o una función que yo puedo aplicar para poder saber cuál es el mayor valor de un determinado conglomerado de números o un determinado, un determinado conglomerado de números. Entonces, miren, yo voy a hacerlo. La función es la siguiente. La función se llama max. Max, o sea, recuerden cuando yo hablé ayer cómo se trabaja una función en Excel. Recuerden que, permítanme que creo que alguien está solicitando unirse. Sí, ok. Recuerden que yo ayer les explicaba a ustedes cómo se genera una función en Excel de forma manual. Yo ayer les expliqué eso. Entonces, primero era el signo igual, después la palabra reservada, o sea, la función. En este caso, la palabra reservada se llama max. ¿Ok? Max, abro un paréntesis. Y yo decía, primer valor, ok, primer valor o el rango, o coloco el rango de datos. Entonces, primer valor, 2 puntos, y el último valor de la fila que voy a calcular. O sea, eso es lo que se llama también un rango de datos. Entonces, yo eso lo puedo hacer de la siguiente forma. Lo hago así paso a paso, o también sencillamente desplazo el mouse por esta celda y desplazo hasta abajo. Miren que me está haciendo lo mismo que yo les decía ayer. Miren, E4 es la primera celda. Coloco los 2 puntos y la última celda es el E14. ¿De acuerdo? Y cierro el paréntesis. ¿Ya vieron cómo se construye una función? Con los mismos parámetros que yo les expliqué ayer, se construye cualquier función. Vuelvo y repito. Igual, la palabra reservada o función de Excel. Abro paréntesis. Primer rango de datos, los 2 puntos y el último rango de datos. Ya, cuando yo hago eso, oprimo Enter. Supuestamente aquí a simple vista yo puedo observar que me debe devolver el valor de 799.839. Ese es el valor que me devuelve. Me está devolviendo el valor máximo de un rango de datos. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Entonces ya aprendimos otra cosa. Ya aprendimos hoy la función max. La función max, ¿qué hace? Me devuelve el mayor valor de un rango de datos. La segunda pregunta que dice ahí, ¿cuánto gana el empleado peor pagado? De acuerdo a eso, si utilizamos la lógica, el empleado peor pagado debería ser el menor sueldo respectivamente de ese rango de datos. Entonces, por favor, la función sería, la palabra reservada sería, si para el valor máximo o el mayor valor es max, para el menor valor es la función min. O sea, como si fuera a decir mínimo, las 3 iniciales de mínimo, min. Min, abro paréntesis, ¿qué hago? Selecciono el rango de datos en el cual voy a buscar el menor valor. Y me está devolviendo el menor valor respectivo de ese rango de datos, que sería 117.641. Entonces ya sabemos calcular 2 cosas. Un valor mayor de un rango de datos y un valor menor dentro de un rango de datos, con las funciones max y min. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Bien. ¿Esto lo habían visto con el profesor, con el curso anterior de Excel que dieron o no? No, profesor. Ok. No, profe. Bien, ok, perfecto. Entonces, aquí estamos empezando con unas funciones bastante suaves. Ya más adelante, yo les diré a ustedes, bueno, de pronto podré decirles a ustedes, bueno, yo necesito que ustedes me calculen tal cosa y ustedes me van a investigar con qué función lo hacen. No necesariamente yo debo explicarles todas las funciones. Ya yo les di la pauta de dónde se encuentran las funciones en Excel. O sea, esto es para que ustedes también sean autodidactas. O sea, ustedes pueden coger y se puede presentar en su trabajo, cuando vayan ustedes a sus prácticas, se puede presentar, les pueden decir a ustedes, ven acá, yo necesito que me hagan esto, calcúleme esta función. Y tú no sabes realmente o de verdad no te acuerdas en el momento, tú puedes meterte en Google y función tal en Excel, listo. Y ya buscas el nombre de la función, ya cuando tú tienes el nombre de la función, ya tú sabes cómo aplicar una función. ¿Por qué? Porque ya yo te expliqué que una función se genera con el signo igual
la palabra reservada, o sea, la función, abres el paréntesis y el rango de datos. Ya, con eso se calcula cualquier función en Excel. Bueno, funciones sencillas. Ok, vamos a calcular ahora lo siguiente. Aquí dice, ¿cuánto es el promedio de los sueldos? Hay una forma bastante rudimentaria, que era la que nos enseñaban a nosotros en bachillerato de cómo calcular un promedio. O sea, pero hay una fórmula en Excel que nos permite calcular de una forma más rápida. Les voy a recordar cuál era esa forma que nos enseñaban anteriormente. Si yo tengo 3 notas y voy a promediar el total que yo debo sacar o el total de mi promedio de notas, entonces yo tomo la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 y sumo ese resultado total y lo divido entre 3. Eso era lo que se hacía normalmente para calcular un promedio, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, en Excel hay una fórmula o una función que nos permite calcular eso de la misma forma como estamos generando las funciones. Entonces, la función, ¿cuál es? Una palabra reservada que se llama promedio. Entonces, yo escribo promedio, abro paréntesis y hago lo mismo. Selecciono el rango de datos y listo. Ahí tengo el promedio de los sueldos. ¿Qué me está haciendo esto? La función lo que me está haciendo es sumarme todos los sueldos que están aquí. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suma esos 11 salarios y los divide entre un total de 11. Eso es lo que hace la función promedio. ¿Ok? Profe, disculpe, ¿cuál es la palabra para sacar el promedio? Promedio. Mira, aquí te lo coloco, ahí está en pantalla. La función es promedio, Ok. igual promedio. En mayúscula. No, En como mayúscula. tú quieras escribirlo, da igual. Ok. Mayúscula o minúscula, listo. lo importante es que escribas la palabra como es. Nos dicen, ¿cuál es el total a pagar en sueldo? Bueno, díganme ustedes cómo se hace eso. Tomo cálculo el total de sueldos. Una suma. Ajá, ¿cómo lo hago? Igual. Pone igual, selecciona todo. Ah, no, pone suma. Mira, yo hago esto, autosuma, No, contar. autosuma, pongo suma y pongo de qué rango a qué rango, este rango. Ya. Mira. Igual suma, ¿de dónde? De E4 hasta E14. Lo mismo. O sea, la misma mecánica que aplico para todas las funciones. Simplemente debo saber cómo se llama la función. Y ya. Mira lo que ahí está. Bueno, ¿cuántos empleados hay en la nómina? Yo les mandé a investigar algo. ¿Cómo hago esa función? Profe, contar. Ajá, listo. ¿Cómo hago la función? Entonces sería contar qué. Igual contar. ¿Qué más? Igual con desde la A, desde el A4 a la A14. ¿Cuántos empleados hay? Vamos a ver si me da eso. Vamos a ver si me lo hace. Me mandó un 0. ¿Por qué me mandó un 0? Porque contar solamente cuenta números más no nombres. Es correcto. Entonces, en ese caso, yo debería utilizar, si voy a utilizar la fórmula contar, no sería en el rango de A4 hasta A14, sería en el rango de B4 hasta B14. Y ahí sí me da el valor total. Que son 11 datos, o sea, hay 11 datos. Y la apreciación que hizo el compañero es correcta. La función contar solamente cuenta números. La función contar no cuenta letras ni textos. Hay una función, no sé si de pronto alguien investigó o alguien miró eso, que se las puedo enseñar de forma inmediata para que también la aprendan. Entonces ya saben, vuelvo y repito, la función contar nos permite contar los datos, pero siempre y cuando sean campos numéricos. ¿Ok? Hay una función que nos permite contar textos. ¿Alguien sabe cómo se llama? Va a contar a profe. Ok, la función se llama contara, correcto. Entonces, hay una que se llama contar y la otra se llama contara. Contara se utiliza para contar textos. En ese caso, ahí sí podría utilizar yo el rango de datos desde A4 hasta A14. Miren lo que ahí también me lo da con la función contar. Entonces, ¿qué aprendimos ahora? Aprendimos función max para obtener el mayor valor de un rango de datos, función min para obtener el menor valor de un rango de datos, función promedio para calcular el promedio
sumatorias que la vimos ayer, contar texto, contar campos con números, que sería contar, y contar campos con textos, que sería contara. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe. Bien. Voy a continuar con el otro ejercicio que dice función 2. La pestaña que dice función 2. Voy a aumentar un poquito el tamaño para que podamos ver. Ok. Aquí tenemos que calcular un promedio general con unas notas. Entonces hay nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y debemos calcular el promedio. Vamos a hacerlo de ambas formas. Vamos a hacerla con la forma clásica que les comenté y vamos a hacerla con la función promedio. Entonces, si yo lo voy a hacer con la forma clásica, sería sumar esas 4 notas y dividirla entre 4. A ver, ¿quién me dice cómo se hace? ¿Igual a qué? Igual a promedio. Bueno, calculémoslo primero con la función promedio. Listo. Promedio y seleccionamos las 4 notas, ¿cierto? El rango desde B6 a E6. Y listo. Ya está hecho con la función promedio. Bien. Si lo hacemos con la fórmula clásica que les acabo de decir, que yo sumo las notas y las divido entre total de notas, ¿cómo haría eso? A ver, ¿quién me dice? Y debe dar exactamente el mismo valor que con la función promedio. ¿Cómo lo haría? Entre paréntesis, Ok, entre paréntesis. Ajá. entre paréntesis o puede ser suma. Quítenle entre paréntesis, profesor, disculpe. Ajá. Suma Vamos a ver. Suma, el número de celdas, suma, la celda. el Ajá, número listo. de ¿Y qué más? celdas, ¿sí? ¿Qué más hago ahora? Después cierro paréntesis, después el signo de dividir, Ajá. slash, Entre entre 4. paréntesis el número de celdas. Ok, Ajá, listo. bueno. Ok, listo. Digamos que está bien. Ok, está bien, es una forma. La otra forma sería lo que yo les explicaba ayer a ustedes, que sería también colocar entre paréntesis la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 más la nota 4, cierro el paréntesis y divido eso entre 4. Esta también sería otra forma de hacerlo. Okay. Si yo no le pongo los paréntesis, estoy cometiendo un error. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? ¿Quién me dice? Primero hacer la división. Correcto. Entonces creo que ese punto ayer quedó bastante claro. Miren lo que aquí generaría un error. ¿Por qué generaría un error? Porque aquí primero estaría realizando una división. Aquí primero estaría realizando E6 entre 4 y después le sumaría todas las demás celdas. Entonces por eso fue algo importante que les expliqué ayer. Ojo con esto, porque si yo les pongo un ejercicio y les digo calcúlenme esto de esta forma y ustedes no me separan entre paréntesis, los resultados van a estar malos y por lo tanto el ejercicio va a estar malo. Bien. Ya calculé el promedio ahí con la función promedio, listo, simplemente es bajar y ahí está generado el promedio, ok. Ahora, el promedio más alto es, listo, ¿con qué función obtengo el promedio más alto? Con el más. Max. Listo, perfecto, ya veo, estamos digiriendo las cosas. Aquí sencillamente escribo max y selecciono el rango del promedio, listo. Con el promedio más bajo, ¿cuál sería? ¿Con qué función? Min. Ok, Min. con la función min y selecciono el rango de datos. Ya por ahí estamos claros. Y el número de alumnos, ¿cómo hago? ¿Con qué función? Contar. Contar, listo. ¿Y qué rango de datos selecciono con contar? Desde Profe, los el números. Cualquiera, B6, profe. ¿De Cualquiera que dónde? tenga los números. Ok, B6 cualquiera que tenga del desde B11. B6 hasta B11. Listo, perfecto. La nota más repetida es, bueno, aquí vamos a aprender otra función. Hay una función que se llama moda.1. Moda, yo la escribo moda.1, ok. Especifico el rango de datos. Ojo, ¿cuál es el rango de datos? Me están diciendo las notas. Entonces las debo notas. el rango de todas las notas. O sea, sería el rango desde B6 hasta E11, el rango completo de notas. Y me va a mandar 5.9. ¿Por qué 5.9? ¿Qué me permite mirar esto? O sea, me devuelve el valor de la nota o el valor numérico que más se repite en un determinado rango de datos. Si yo miro realmente y analizo, miren, 5.9, lo voy a buscar, 5.9,
y 5.9. Si ustedes buscan otro dato que se repita por lo menos 3 veces, no existe. El dato que se repite 3 veces es 5.9. Por lo tanto, me devuelve el valor de 5.9. O sea, eso me permite a mí, esa función moda.1, me permite devolver el valor que más se repite en un rango determinado de datos. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bien, pasemos al que dice función 3. Miremos aquí un momento. Voy a aumentar un poquito más para que puedan apreciar. Aquí nos dice, aquí hay una tabla con algunos datos. Dice el cliente, los años de apertura, el mes de apertura, un monto en miles, un producto determinado y una región. Y tenemos unas preguntas que debemos responder. ¿Cuántos clientes hay en la tabla? Con eso lo podemos, con las funciones que hemos visto, lo podemos calcular. ¿Con qué función sería? Contara. Ok, contara y sencillamente selecciono el rango de los textos. Contara y el rango de los textos. Listo, ahí está. Hay 17. Total de montos. ¿Cómo sería? Max. No, total de montos. Ojo, total de montos. Total. ¿Qué nos implica que Suma. Igual, suma. Suma. Es una suma. Entonces puedo usar igual suma y el rango de datos de los montos. ¿Listo? Ahí está. Esa es el total de montos. El promedio de los montos, ¿con qué función se calcularía? Igual promedio. Promedio. Ok, ya veo que estamos aprendiendo eso. Entonces, promedio de los montos, aquí está. ¿Listo? Con la función promedio. Monto máximo, con la función que ya vimos, que es la max, ¿cierto? Máximo de los montos, ahí está. La función del mínimo sería con la función min. Min. Y min y el rango del dato de los montos. ¿En qué año se solicitaron más productos? Ya para eso tenemos aquí la función moda.1. Entonces, con ese dato puedo saber cuáles son los años que solicitaron más productos. Ok, entonces me voy a los años y sencillamente en 1997 fue donde hubieron más productos seleccionados. Ahora, ¿cuántos clientes no tienen región? O sea, deberíamos contar los espacios que están en blanco, que son los que no tienen región, ¿cierto? Que serían, a simple vista, serían 4. Pero para eso hay una función. La función se llama Contar blanco. exactamente, contar punto blanco. Contar punto blanco y el rango de datos. Y nos devuelven 4. 4 es el valor de los renglones que no tienen ningún dato. O sea, vuelvo y repito, contar punto blanco nos devuelve los campos que se encuentren en blanco. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, una pregunta. Sí, profe. Dime. ¿Quién me va a preguntar algo? Dígame. Cuando utilizo la fórmula de moda punto uno también no se puede hacer, no se puede usar la que nos mandó a investigar, contar puntos. Sí, también podrías usarla contar puntos. Sí, hay varias formas de hacerlo. Ya nos vamos a meter ahorita en la función contar puntos. Sí. Contar puntos sí también la puedes usar, es válido. Bueno, avancemos que ahora vamos a meternos en la función contar puntos sí. Bueno, miren esto. Esto que está aquí nos dice lo siguiente. Tenemos, calcula el total a pagar adicionándole un interés del 8%. O sea, tenemos unos campos y tenemos un campo de deuda y a ese campo de deuda le debemos sacar un 8% y nos debe dar, o sea, la deuda final, o sea, el total de la deuda más el interés del 8%. Bueno, les doy unos minuticos para que ustedes intenten hacer esa función ustedes mismos. Eso simplemente es un cálculo numérico, eso no tiene más nada. Eso es una operación matemática. Entonces, ¿quién puede hacerla? Intenten hacerla y quien la haya redactado, pues me dice, profesor, se hace así. ¿Listo? Profe, disculpe, repita lo que hay que hacer. Tenemos unos campos ahí y tenemos un campo que debemos calcular que es el campo de deuda final. Entonces aquí tenemos un campo también que dice deuda. La pregunta es, nos dice, calcule el total a pagar adicionándole un interés del 8%. O sea, que tenemos que mostrar el valor de la deuda más el interés del 8%. Nos debe calcular una deuda final. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Por favor, a calcularla.
Voy a poner en silencio el micrófono unos 3 minutos porque me está entrando una llamada que debo hacer. Por favor, mientras ustedes van pensando. Profe, hola. Aquí estoy, disculpen, estaba en una llamada. Aquí estoy, ahora sí cuénteme. ¿Quién me dice cómo se hace? Listo, profesor. Colocamos en el caso de primero, colocamos Igual. H23, igual, Ah, H23 bien. menos, Menos. abrimos paréntesis, Ajá. otra vez H23 Ajá. por el interés. Y cierro el paréntesis. Así es. Bueno, está bien el discernimiento que hiciste está bien, pero hay un detalle, aquí no sería menos, no sería signo menos, sería más porque mira que aquí dice que debes adicionar un interés del 100 del 8%, o sea, sería más, en vez de menos sería el signo más. Pero sí, Ok, me confundí en eso. que hiciste está bien, está perfecto el razonamiento que hiciste. ¿Por qué? Mírenlo, aquí está. Nos dice que le debemos sacar un 8%, o sea, si nosotros nos ponemos a mirar
o a discernir o a mirar qué es lo que qué valor debe estar aquí, se supone que el valor de la deuda final debe ser un valor mucho mayor de la deuda. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, calcule el total a pagar, o sea, tienen una deuda y debes adicionar un interés del 8%, o sea, debes calcular un 8% de la deuda y sumarle la deuda, que es lo que se está haciendo aquí en este momento. Se está colocando el campo de la deuda, que es el campo H23, y se le está sumando, o sea, dentro del paréntesis se está calculando la deuda por el 8% y se le está sumando la deuda final. ¿De acuerdo? Así es. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Y no hay otra forma de cómo hacerlo? Pues yo tengo esa forma en mi cabeza, no sé si alguien tiene otra forma, podría ser, pero no sé. ¿Alguien tiene otra manera de hacerlo? Hay muchas formas de hacer las cosas. Pero si alguien tiene otra manera, que esto podría ser. ¿Alguien descubrió otra forma? No, yo creo que nadie, pero solamente preguntaba para ver si había otra forma o qué. No te puedo asegurar que no existe otra forma, pero por lo menos esa es la fórmula más fácil que hay. Aunque muchas cabezas piensan de forma muy diferente. De pronto se pueden inventar otra fórmula, pero ajá, en fin, esa es una forma, podría ser. No te puedo decir que no. Bueno, pasemos a la otra función. Hay una función que dice contar sí. Esta fórmula contar sí voy a aumentar aquí un poquitico. Miren, aquí tenemos un campo de texto y tenemos un nombre y unos apellidos. Y nos dice, cuenta las personas que tienen por nombre Luis. Entonces yo voy a colocar, izquierda aquí era igual a mí. Contar punto sí. Bien. ¿Qué me dice contar punto sí? Contar punto sí me indica que debe tener dos valores. Debe tener un rango separado con un punto y coma y debe mantener un criterio. O sea, ¿dónde está el rango de lo que yo debo validar? Me dicen, cuente las personas que tienen por nombre. O sea, el rango de lo que tengo que validar es en el campo nombre. O sea, el rango sería desde A2 hasta a 15. ¿ok? Y separo con un punto y coma. Y ahora debo colocar el criterio. ¿Cuál es el criterio? Me están diciendo en la primera parte que yo especifique lo que se llaman Luis. Ahora, un detalle. Como Luis es un texto, recuerden algo, en Excel los textos van encerrados entre comillas. ¿La comilla cuál es? Es la comilla doble, la comilla que está encima del número 2. ¿Ok? Entonces yo abro comillas, coloco el texto, cierro comillas y cierro el paréntesis. Y ahí aplico. Me devuelve el número 5. ¿Por qué? Voy a contar a ver 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 Luis. O sea, me contó las personas que equivalen al campo Luis. Profe, una pregunta. Dígame. Se podría hacer como lo dijo el compañero con la moda, ¿verdad? Pues también vamos a mirar si lo podemos hacer con la moda. Yo creo que sí. No, con la moda no, porque aquí con la moda no. Ojo, aquí con la moda nos estaría devolviendo, pero valores numéricos. Recuerda que moda.1 nos devuelve valores numéricos. Y también, y si se aplicara para textos, no aplicaría. ¿Por qué? Porque ahí en ese caso moda.1 nos devolvería el valor que más se repite. No nos estaría devolviendo, o sea, el valor el valor de un campo en específico. Ya. O sea, aquí debemos aplicar la función contar punto sí. Recuerda que moda.1 es para datos numéricos. Perdón, aquí coloqué mal. No es el rango de A1 a 2, que es el rango de A1 hasta aquí. Ok. Entonces, para Andrea, para el campo de Andrea, ¿cómo se calcularía? Contar puntos sí. Ajá, ¿quién me dice? Rango, ¿cuál sería el rango? A12. A5. No, el rango total. A2 hasta A15. ¿Qué más coloco? Las dos comitas. Perdón, una sola Las tiempo. Las dos comas. Punto y coma es lo que deben colocar. Punto y coma. ¿Y después de punto y coma qué? Andrea. Ah, sí, solamente Andrea. No, entre comillas. Entre comillas, Andrea. Ok, ahora sí, entre comillas, Andrea. Listo. Ahí entre los Andrea me devuelve 2 Andreas. Así es. Profe, deja un momentico la fórmula, muestra un momentico Ahí la está. fórmula. Ahí está colocada en pantalla. Ya, ahora sí. Gracias. Listo. Contar puntos sí.
Vuelvo y repito acá con otra persona, contar punto sí, el mismo rango de datos, y ahora que me están pidiendo punto y coma, me están pidiendo el nombre que sea Javier, listo, ¿sí? Me devuelve 3. Con la otra persona que está ahí, contar punto sí, rango de datos, que es desde A2 hasta A15, punto y coma, y coloco el texto que es Mario, el campo que me piden. Y el último que sería contar punto sí, el rango de datos que sería desde A2 hasta 15, punto y coma, y coloco el campo que se llama Alberto. Y ahí lo tenemos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno. Como les dije, no vamos a avanzar mucho. Vamos a dejar la clase el día de hoy por ahí. Este ejercicio se los voy a dejar para que lo intenten elaborar ustedes. El CS2 y el CS3. Ojo, del C1 al C2, eso no lo vamos a ver porque esa es la función sí, eso todavía no nos hemos metido con eso. Van a intentar hacer ustedes el que dice contar sí 2 y el que dice contar sí 3. Intenten hacerlo. Si no lo pueden hacer, mañana lo desarrollamos en clase. Un segundito que voy a tomar lista. Test técnico A08. Henry Piñeres. Henry Piñeres. Ahí está. Andrés Bueno. Andrés Bueno. Sí. Ok. Estoy tomando lista. Siguiente, profe. Estoy tomando lista. Sí, sí, presente. Melanie Sí. Acosta. Presente, profe. Steven Navarro. Presente. Bien. Camila Quiseno. Ahí está. Tania Gómez. Presente, profe. Geraldine Vélez. Profe, la Vélez. compañera dijo que la excusara porque está en una cita médica. Ok. Efraín Jiménez. Efraín Jiménez. Ahí está. Amer Elguedo. Presente, profe. Emanuel Cueto. Presente, profe. María Alejandra Jacome. María Alejandra Jacome. Presente, profe. Daris Hernández. Presente, profe. Yulibet de la Rosa. Presente, profe. Fabianis Osorio. Fabianis Osorio. Presente, profe. Ah, ok, listo. Gaby Blanquicet. Gaby Blanquicet. Janet Ramírez. Presente, profe. Sandra Milena Páez. Sandra Milena Páez. Presente, profe. Samira Serrano. Presente, profe. Yadelsi Mercado. Yadelsi Mercado. ¿Cómo está? Profe, ella estaba en la clase y era la de la llamada, pero ella le escribió por el WhatsApp que se la había colgado. Creo Ok, que fue cuando usted contestó la llamada. bueno, bien. Yorcelis Castillo. Presente, profe. Anthony Morales. Presente. Liliana Lara. Luis Gerardo Almanza. Presente, profe. Alex Yepes. Alex Yepes. Ahí está. Viviana Pacheco. Profesor Liliana Lara. No me escuchó que le dije presente. Listo, ok. Viviana Pacheco. Erika Restrepo. Presente, profesor. Okay. Dayan Mejía. Edwin Cabrera. Presente. Y Stephanie Mellado. Presente. Bien, ok. Pregunta, ¿quedó todo claro? Sí, profe. Ok, listo.
Bueno, muchachos, entonces ahorita voy a pasar la grabación de ahorita. Ahorita que termine aquí, voy a detener la grabación. Espero que me